Un año después, un increíble encuentro transformador reveló el amor oculto entre padre e hija. La feria bullía con risas y luces, un espectáculo brillante que contrastaba con la rutina oscura de la vida diaria en su barrio. Juan, un mecánico de autos de Guadalajara, sentía cómo su corazón tamborileaba con nostalgia mientras observaba a los niños correr y a las familias disfrutar. Pero tras esta alegría, una sombra lo acechaba. Un año atrás, había tenido una pelea desgarradora con su hija Valeria, quien lo había menospreciado por su origen humilde. «No quiero ser como tú», le había gritado, dejando a Juan con un profundo dolor en el pecho. El eco de esas palabras aún resonaba en su mente. Aquel día, mientras reparaba un coche en su taller, un incidente inesperado lo llevó a la feria. Un empresario adinerado, amigo de Valeria, necesitaba urgentemente reparar su auto. Juan, al ver la marca y el modelo, sintió la mirada despectiva del hombre que lo juzgaba a través de la humillación. Pero Juan no se dejó vencer, con cada giro de su herramienta, reafirmaba su orgullo. En su mente, los recuerdos de Valeria cuando pequeña iban y venían, esos momentos en que ella reía durante el trayecto a la escuela en su viejo coche. «Papi, tú eres el mejor». Pero ahora, el amor parecía oculto entre las diferencias de clases. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Valeria, por su parte, había llegado a la feria acompañada de sus amigos, todos jóvenes de clases privilegiadas. Su risa era forzada, como una máscara que ocultaba la lucha interna que sentía entre el amor por su padre y la necesidad de encajar con su nuevo círculo. «Mira cómo huele el aceite de motor», escuchó que uno de ellos se burlaba, y a Valeria le dolió. El desprecio hacia la gente que trabaja con sus manos la llenaba de rabia y, al mismo tiempo, de tristeza. Y entonces, cuando el destino quiso, sus caminos se cruzaron. La mirada de Juan se encontró con la de Valeria en el centro de la feria, y el aire se volvió pesado. Las palabras no salían. Él, con sus manos manchadas de aceite, sintió como el orgullo se fragmentaba al ver a su hija riendo con los demás. Valeria, sintiendo el impacto de su pasado, recordó las historias compartidas, las promesas de un futuro mejor, y como su padre siempre había luchado por ella. «No quiero ser como tú». Resonaron nuevamente, y las lágrimas comenzaron a brotar. La atmósfera entre ellos se tornó insostenible, cada uno sostenía su verdad, pero el peso del silencio amenazaba con ahogarlos. En medio de la música y las luces, un secreto familiar oculto, un sacrificio inigualable hecho por amor, se revelaría esa noche, poniendo a prueba su conexión. El clímax estaba cerca, y sus corazones palpitaban en la misma sintonía. ¿Podrían reconciliarse en un escenario que mezclaba risas con dolor? Las respuestas aún flotaban en el aire, esperándolos. La multitud seguía moviéndose alrededor de ellos, riendo y disfrutando, pero tanto Juan como Valeria estaban atrapados en su propio mundo. Cada uno sentía que el resto se desvanecía, que el bullicio se convertía en un eco lejano mientras el peso de su distancia emocional se hacía más intenso. «¿Te acuerdas de cuando íbamos al parque?». Juan rompió el silencio, su voz apenas un susurro. Valeria lo miró con sorpresa, sin saber si debía recordar esos momentos o ignorarlos. Las memorias de picnics, risas y promesas de un futuro juntos inundaron su mente. El mismo parque donde él le había enseñado a andar en bicicleta, ese lugar lleno de risas y confianza. «Sí, lo recuerdo», fue lo único que logró decir Valeria, su voz temblorosa mientras la sombra de un sentimiento abrumador asomaba en su corazón. Las inseguridades de su padre resonaban en su mente, y de repente, las palabras hirientes que había lanzado el año anterior parecían tan lejanas como un ecosistema olvidado. «Te extraño», confesó Juan, sintiendo el ardor de las lágrimas asomarse. «No sé cómo hemos llegado hasta aquí. Quiero que volvamos a ser lo que éramos». Sus ojos, llenos de esperanza, buscaban los de su hija.
Valeria sintió la vulnerabilidad de su padre como una ola en el océano. Papi, y de pronto, su voz se cortó. La lucha interna se hizo presente. Por un lado, quería reconciliarse, por el otro, la imagen de su nuevo mundo, un mundo que había elegido y que ella había creído que representaba éxito, le hacía dudar. No entiendo, no sé cómo hacerlo. Juan respiró hondo, luchando con sus emociones. ¿Cómo había llegado esto a suceder? Las palabras de Valeria habían sido como puñales, pero sus ojos ahora reflejaban un fuego que anhelaba la conexión, una chispa de amor que aún podía ser avivada. Cuando dejaste de creer en mí, yo también dejé de creer en nosotros, miró hacia ella, implorando. Pero no es solo eso, Valeria se armó de valor, sacudiéndose el remordimiento. Yo, quería escapar de las expectativas que creía que tenías para mí. Todo este tiempo pensaba que debías querer que fuera alguien diferente. Las palabras fluyeron, y entre cada una, la confusión y el amor luchaban por salir a la luz. Pero, ¿quién te dijo eso? Nunca quise que fueras diferente. Solo quería que fueras feliz y que te sintieras orgullosa de quién eres, confesó él, como si sus palabras pudieran romper las barreras entre ellos. Valeria se mordió el labio, conteniendo la emoción que amenazaba con desbordarse. Entonces, ¿qué hacemos ahora? La pregunta fluyó como un rayo en medio de la tormenta. Los sentimientos estaban ahí, crudos y expuestos. Empezando de nuevo, quizás, sugirió Juan con una ligera sonrisa, un destello de esperanza resplandecía en su mirada. Un paso a la vez. De repente, el sonido de risas y música a su alrededor volvió a cobrar vida, como si el universo estuviera de acuerdo en que debían encontrar su camino. Y en ese instante, un grupo de niños correteando dejó caer una globos de colores, posándose justo entre ellos. La imagen de los globos flotando en el aire, tan vibrantes y libres, resonó en el corazón de ambos. Quizás un paseo por la feria propuso Valeria, sintiendo que era un primer paso para recuperar lo perdido. Sí, asintió Juan, sintiendo el calor de una unión renovada. Pero mientras comenzaban a caminar juntos, dos figuras desconocidas en la multitud interrumpieron su momento. Una mujer que parecía familiar parpadeó y se acercó, mirándolos con interés. ¿Ustedes son Juan y Valeria?, preguntó, y el tono de su voz cargaba un peso inesperado. Ambos se detuvieron, mirándose con una mezcla de confusión y curiosidad. ¿Quién era esa mujer y qué sabía de ellos? ¿Sería el próximo capítulo de su historia un descubrimiento sorprendente? La mujer, de cabello largo y oscuro, no era alguien desconocida para Valeria. La recordaba de un pasado distante, de las fiestas de cumpleaños y de las visitas a casa. Silvia, murmuró Valeria, mientras su mente corría para conectar los recuerdos. Era como si un fragmento perdido de su historia hubiera regresado justo en el momento en que más lo necesitaban. Sí, soy yo. ¿Cómo han estado? La voz de Silvia era cálida, pero había un atisbo de preocupación en su mirada. Juan la observó con curiosidad, sin saber del todo el trasfondo que unía a su hija con esta mujer. Hola, respondió Juan, intentando sonar casual, pero su tensión era evidente. ¿Qué te trae por aquí? Silvia tomó un respiro, pareciendo sopesar las palabras que debía elegir. Vine porque he escuchado sobre lo que ha estado pasando. No podemos seguir ignorando nuestra historia. Ustedes dos merecen una oportunidad. Valeria sintió un escalofrío. Sin embargo, no estaba segura de lo que Silvia sabía, lo que había escuchado. ¿Cómo estás al tanto de todo esto?, cuestionó, con un leve rayo de desconfianza brillando en sus ojos. Soy amiga de tu madre, contestó Silvia, con una mirada comprensiva. Hablamos. Ella se preocupa por ti, ambos se preocupan el uno por el otro. A veces, las lecciones más difíciles son las que más necesitamos aprender. La revelación de esa pequeña conexión era como una puerta entreabierta, invitando a Valeria a recordar lo que había perdido. ¿Le contaste a mamá todo lo que ha pasado?, preguntó, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza. Solo lo que creo que puede ayudarles a encontrar el camino de regreso. Pero deben estar dispuestos a enfrentar sus verdades, y eso empieza por ustedes dos. Silvia hizo una pausa, su mirada se suavizó.
Así que, ¿qué quieren hacer? ¿De verdad quieren acercarse el uno al otro, o seguirán alejándose? Las palabras resonaron en el aire, colisionando con el bullicio de la feria. Juan y Valeria miraron a Silvia fijamente, pero su conexión era con cada uno, un desafío personal. Papi, Valeria empezó, con la voz firme, ¿qué significa encontrar el camino de regreso para ti? La pregunta flotó entre ellos como un signo revelador. Significa abrir el corazón, Juan respondió, sintiendo como cada palabra cargaba peso. Significa entender que todos somos imperfectos, que hemos cometido errores, pero aún hay tiempo para sanar. Un silencio tenso se instaló, la atmósfera estaba llena de emociones no compartidas. Valeria, apretando los puños, sintió que su mundo se desmoronaba y renacía al mismo tiempo. Había decisiones que tomar, momentos que enfrentar. Silvia, interrumpió Valeria, ¿qué sabes realmente sobre lo que está sucediendo entre nosotros? La manera en que cuestionó a su antigua amiga sorprendió incluso a ella misma. Era como si de repente la rabia, o quizás una fuerza impulsora, comenzara a romper las cadenas de sus inseguridades. Silvia, con sus ojos profundas e informadas, respondió, todo el mundo tiene miedo. La familia es compleja, y las expectativas pueden ser una carga. Pero también pueden ser una fuente de fortaleza. ¿Estás lista para descubrir quién eres realmente? Valeria sintió una punzada en el corazón. No sé si tengo la fortaleza suficiente, confesó, sintiéndose vulnerable. Quizás, y solo quizás, necesiten hacerlo juntos, dijo Silvia mientras miraba a Juan. No quiero presionarlos, pero, como dije, la verdad puede ser curativa. Entonces, ¿qué eligen? ¿Quedarse en su cómoda distancia o dar el salto hacia lo desconocido de nuevo? Ambos intercambiaron miradas. El aire estaba cargado de una mezcla de esperanza y temores, y mientras Silvia los animaba a avanzar, Valeria sintió cómo las raíces de su conexión con Juan comenzaban a nivelarse otra vez. Esa conexión aún existía, aunque estuvieran tan distantes. Pero antes de que pudieran dar un paso, un grito resonante interrumpió, una figura corría hacia ellos, era su madre, con lágrimas en los ojos. La miraban atónitos, y la pregunta en el aire se transformó en un grito interno, ¿qué revelaría ese reencuentro? ¿Sería la oportunidad que habían estado esperando o una nueva distancia que superar? La figura de la madre se acercaba rápidamente, su rostro una mezcla de angustia y determinación. Fue como si el tiempo se detuviera, y Valeria sintió que cada latido de su corazón resonaba en su pecho. Juan dio un paso hacia adelante, como si la urgencia de la situación lo empujara a proteger a su hija, mientras Silvia observaba desde un lado, su expresión llena de curiosidad. «Mamá, ¿qué ocurre?». Valeria gritó, el miedo elevando su voz. La madre se detuvo frente a ellos, y con las manos temblorosas, se secó las lágrimas que corrían por sus mejillas. «Lo siento, llegué lo más rápido que pude», dijo su madre, respirando entrecortadamente. «He escuchado cosas, y hay algo de lo que necesito hablar con ustedes, urgentemente». La atmósfera se volvió densa, y el bullicio de la feria se desvaneció alrededor. Valeria miró a Juan, quien parecía debatirse entre la preocupación y la incertidumbre, cada gesto suyo irreversiblemente entrelazado con la historia de su hija. «Estamos aquí, mamá». «¿Qué es tan importante?», cuestionó Valeria, la ansiedad empujando cada palabra. «Es sobre los dos, y sobre la oportunidad que se les está presentando», su madre murmuró, dejando que el aliento se deslizara por sus labios con calma aparente. «He estado revisando algunos documentos, cosas que no sabía. Secretos familiares que podrían cambiarlo todo». Juan frunció el ceño, su expresión reflejando una mezcla de incomodidad y expectativa. «¿Secretos? ¿Qué estás diciendo?», preguntó, aunque en el fondo, parecía temer lo que escucharía. «Es posible que exista una historia que no hemos podido contar. Algo que les conecta más profundo de lo que creen», su madre continuó, ahora hablando lentamente, como si cada palabra pesada tuviera el poder de redefinir su presente. «¿Qué significa eso?». Valeria sentía que su corazón se aceleraba, y la incertidumbre se iba transformando en inquietud. Silvia permanecía en silencio, pero la intensidad de sus ojos le decía que el momento era vital. «Mejor comencemos desde el principio»,
dijo su madre. La historia de nuestra familia no es sencilla. A veces, hay cosas que se guardan en el silencio. Pero creo que es hora de que conozcan toda la verdad. Cuando la verdad salió, todo cambió. Las palabras resonaron en el aire y el sentido de la realidad se torcía. Valeria sintió que el suelo se movía debajo de sus pies. ¿Qué secretos? ¿Por qué nunca le habían hablado de esto? El miedo a lo desconocido la hizo tragar saliva, y su mirada se centró en su madre, quien parecía cargada de dolor por lo que debía compartir. Ustedes piensan que hay distancias que parecen insalvables, pero creen en mí, hay lazos que ni el tiempo ni el silencio pueden romper, su madre prosiguió, con una voz desgastada pero firme. Juan miró a Valeria, y había algo en sus ojos, como si entendiera que a pesar de las heridas, podían sanar. Pero, ¿sería suficiente? De repente, un grito destemplado irrumpió el momento. Valeria. Era un amigo de la infancia que había corrido hacia ella, su rostro pálido y su mirada frenética. No lo puedes creer. Ha pasado algo horrible en la feria. El mundo de Valeria se fragmentó en 1000 piezas. La conexión con su madre y la oportunidad de sanar con Juan se desvanecían, y su instinto la empujaba a descubrir lo que estaba sucediendo. ¿Qué ha pasado?, murmuró, su voz temblando mientras una punzada de miedo la recorría. Vienen rumores de un accidente grave. La gente necesita ayuda, respondió el amigo, su respiración agitada. Con cada palabra el tiempo se precipitaba, y Valeria sintió que la vida como la conocía se estaba desplomando. No solo su familia estaba en juego, sino algo más grande que un simple acuerdo. Los secretos, las conexiones y la urgencia de ayudar chocaban en su interior. Vamos, gritó Juan, tomando la mano de Valeria. Debemos ir juntos. Y así, mientras se unían a la multitud en caos, la verdad permanecía a la espera. Pero una pregunta latente pululaba en su mente: tras ese nuevo reto, ¿serían capaces de enfrentar los secretos que estaban a punto de revelarse juntos, o la oscuridad del pasado los haría tropezar una vez más? El aire estaba cargado de tensión mientras Valeria y Juan se abrían paso entre la multitud chillante en la feria. La música festiva había sido reemplazada por gritos y el sonido de la confusión, y Valeria sentía como si su corazón estuviera a punto de estallar. Las luces de neón parpadeaban en la distancia, pero en lugar de traernos alegría, ahora parecían un recordatorio sombrío de lo que podría perderse. ¿Qué está pasando?, repetía Valeria, aunque en su interior sabía que no había respuestas rápidas en un momento como este. La imagen de su madre, debilitada por el dolor de un secreto desconocido, la perseguía. Lo que debían saber parecía lejano, eclipsado por la inminente crisis. Allá, gritó su amigo, señalando hacia un grupo que se había reunido alrededor de una atracción en desuso. Valeria apenas podía ver, pero el eco de los murmullos a su alrededor le dio escalofríos. Alguien ha caído. Puede que necesitemos. Antes de que pudiera terminar la oración, Juan apretó su mano con más fuerza y comenzaron a correr. Era un impulso instintivo, dejar de lado el miedo, dejar de lado la duda. La vida de alguien podía estar en juego. A medida que se acercaban, el caos se volvía más palpable. La multitud empujaba, algunos lloraban, otros gritaban pidiendo ayuda. Un hombre mayor estaba arrodillado, pálido y tembloroso, y los gritos de pánico resonaban a su alrededor. La carpa de una atracción había caído. Valeria sintió que se le cortaba la respiración. Por favor, retírate, gritó un paramédico mientras intentaba abrirse paso. La imagen de confusión era abrumadora. Era un recordatorio escalofriante de lo frágil que era la vida y de cómo todo podía cambiar en un instante. Sin pensarlo, Valeria, empujada por una ola de determinación, se acercó al paramédico. ¿Puedo ayudar?, preguntó, tratando de no dejar que el miedo nublara su voz. No, es peligroso, respondió, pero Valeria no podía darse el lujo de retroceder. Algo dentro de ella sabía que no podría quedarse de brazos cruzados. Comprendía que este podía ser un momento decisivo. El caos se propagaba como un incendio. Valeria vio a una figura familiar entre la multitud, era su madre. Su rostro estaba arrugado de preocupación y su mirada brillaba con la misma angustia que había experimentado cuando se acercó.
En un instante, todo lo que había deseado era dejar su dolor atrás y ahora, mientras se encontraban en medio de esta crisis, lo más importante era su vida, su familia. «Mamá, aquí estoy», Valeria gritó, tratando de llegar hasta ella. Pero justo cuando pensaba que podría alcanzarla, el terreno tembló de forma alarmante. El sonido de la sirena se acercaba, y de repente, la multitud retrocedió, permitiendo que un grupo de socorristas se abriera paso. La imagen de su madre desapareció entre la confusión. Valeria sintió una punzada en su corazón. «No te vayas», susurró, sintiendo que su propio mundo se desmoronaba. «Valeria». La voz de Juan cortó el aire como un hilo en el caos. «Mira», dijo, señalando hacia una figura que emergía entre la multitud. Era un hombre que parecía desorientado, su mirada confusa mientras avanzaba, con un aire familiar que hizo que el corazón de Valeria se detuviera. «Papá». La palabra salió de sus labios como un grito reprimido, mientras el caos se tornaba en un silencio ensordecedor alrededor de ellos. La figura del hombre se hizo más clara y, a medida que Valeria se acercaba, las emociones la invadieron. «¿Valeria?». La voz de su padre resonó con un eco profundo de amor y dolor, la pregunta flotaba en el aire y el tiempo pareció detenerse una vez más. ¿Qué revelaciones y secretos estaban a punto de surgir ahora que su padre había regresado a su vida en el momento más inesperado? La respuesta aguardaba en la penumbra de la tragedia, y Valeria supo que su historia no había hecho más que comenzar. El instante se convirtió en una encapsulación de tiempo, un suspiro profundo que Valeria llevaba atorado en el pecho. Su padre, al que había creído perdido para siempre, estaba nuevamente frente a ella. Pero la emoción fue rápidamente reemplazada por una oleada de preguntas. ¿Por qué ahora? ¿Qué había sucedido en todo este tiempo? «Papá». Ella repitió, más fuerte esta vez, mientras corría hacia él. Las manos de su padre temblaban, y su rostro mostraba las marcas de una vida llena de sufrimientos y decisiones difíciles. Valeria apenas podía procesar la mezcla de amor y resentimiento que la recorría, la multitud seguía alterada, pero el mundo exterior se desvanecía en este rincón de desasosiego. A su alrededor, los gritos se transformaron en murmullos, y los rostros preocupados apenas la rozaban. Lo único que importaba era su padre, quien la miraba con una mezcla de asombro y dolor. «Valeria, yo, no sabía que estabas aquí», dijo él, tratando de afianzar sus palabras con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «¿Dónde has estado?», la pregunta salió de sus labios casi con rabia. Todos los años en que había faltado, el vacío que había dejado, todo lo que nunca se dijo, caía sobre ella como una pesada carga. «Hay tanto que explicar», su padre titubeó, los ojos llenos de emoción. Valeria sintió que el peso de esos años la oprimía. La rabia y el amor colisionaban en su pecho. «Yo necesité de ti», su voz se trabó, las lágrimas brotando a sus ojos. «Siempre te esperé». «¿Por qué desapareciste?». «Lo sé, y me arrepiento más de lo que podrás imaginar». La sinceridad retumbaba en su tono, pero Valeria no estaba lista para dejarse llevar por el perdón. «La vida me llevó por caminos incorrectos». Un grito desgarrador interrumpió su conversación. Valeria se volvió hacia el caos de la feria, donde un grupo de socorristas trataba de atender a una mujer tendida en el suelo, convulsionando. El miedo regresó como un recordatorio de la fragilidad de la vida. La crisis que los rodeaba era el telón de fondo de un reencuentro lleno de preguntas sin respuesta. «Tienes que ayudar». Valeria se giró hacia Juan, quien observaba con ojos llenos de temor y determinación, listo para actuar. Sin pensarlo, ella sintió que el impulso de ayudar se apoderaba de su ser nuevamente. «Papá, ven. Debemos hacer algo». Valeria, no, su padre le tomó el brazo, pero el fuego en ella no podía apagarse tan fácilmente. «Es peligroso». «Pero estas personas necesitan asistencia», gritó, girándose enérgicamente para mirar a su padre de nuevo. «No importa lo que haya pasado entre nosotros». Ella miró al grupo, al caos, y una certeza creció. Este podría ser el momento de sanar. La vida se potencializaba en momentos de crisis, y si quería arreglar lo que había estado roto, necesitaba actuar. Mientras se precipitaban hacia los socorristas, Valeria escuchó el gruñido distante de las sirenas,
aún más insistentes. La situación se convertía en un torbellino dramático, su impulso de ayudar se entrelazó con la urgencia de recuperar el tiempo perdido con su padre. Vamos a hacerlo juntos, por ella, murmuró Juan, sus ojos brillando con intensidad. Valeria asintió, sintiendo que estaba a punto de cruzar un umbral, donde el dolor del pasado podría finalmente enfrentarse al potencial de un futuro emocional. Su padre la seguía, y aunque la distancia seguía, había algo en su paso que indicaba un deseo de reconciliación. Sin embargo, lo que ninguno de ellos sabía era que entre las sombras, un secreto aún más profundo acechaba, y que su vida cambiaría para siempre en el último lugar donde esperaban encontrar respuestas. La atmósfera era frenética, cada grito resonando como un eco de pánico y desesperación. Valeria sintió como el corazón le latía desbocado mientras se acercaban al grupo de socorristas que luchaban por estabilizar a la mujer en el suelo. La fragilidad de la vida se hacía palpable, y la adrenalina elevaba su sentido de urgencia. Cada paso que daba hacia esa mujer era un paso más hacia su propio sanamiento. Más espacio, gritó uno de los socorristas, sacando a la multitud de su letargo. Valeria empujó con firmeza para abrirse camino, mientras el rostro de su padre seguía sombras de preocupación y anhelo. Aquí, déjame ayudarte, por favor, le solicitó Valeria al socorrista, su voz temblorosa pero decidida. La visión de la mujer retorciéndose en el suelo era un recordatorio de que la vida, aunque breve, podía ser decisiva. ¿Qué puedo hacer? Necesitamos ansiedad de ella, y alguien que llame al hospital. ¿Tienes un teléfono?, preguntó el socorrista mientras intentaba mantener la calma en medio del caos. Juan, cercanamente, extendió su mano, dándole su teléfono a Valeria. Toma, llama y dile que necesitamos una ambulancia urgentemente. Mientras su dedo marcaba el número, Valeria no pudo evitar pensar en la conexión especial que estaba forjando con su padre al actuar juntos. Aunque notaba la tensión en el ambiente, un hilo de esperanza empezaba a entrelazarse entre ellos a medida que compartían este momento. Aún en medio de su angustia, Valeria se atrevió a mirar a su padre. Él la observaba con una intensidad que la obligaba a tomar conciencia de las decisiones que tomaría en el futuro. ¿Te importa ayudar, papá?, le dijo, su voz temblando entre la inseguridad y el deseo. Él asintió lentamente, su expresión cambió, reflejando la comprensión de que esta era su oportunidad de redimirse. Con un paso firme, se arrodilló junto a ella, utilizando una toalla para presionar sobre la cabeza de la mujer, intentando calmarla. Los murmullos de la multitud se apagaron gradualmente, mientras los dos estaban profundamente inmersos en la tarea, como si el tiempo se detuviera solo para ellos. El contacto entre sus manos compartiendo una misma misión transformaba su dolor acumulado en algo tangible, en preocupación, en acción, pero de repente, la mujer dejó de convulsionar. Valeria sintió que su corazón se detendría. No, por favor, gritó, su voz llena de desesperación. La mirada de su padre se tornó aterrada y, por un momento, Valeria volvió a sentir el duelo de su ausencia. Mientras la tensión aumentaba, varios paramédicos llegaron, interrumpiendo su íntima escena. Todo sucedió demasiado rápido, la ambulancia llegó con estruendo y, en medio del tumulto, una voz conocida rompió la atmósfera. Valeria. Una figura destacaba entre la multitud. Su madre, con los ojos llenos de lágrimas y una mezcla de ansiedad y amor, se abalanzó hacia ella. ¿Qué está pasando?, preguntó, su voz entrecortada por la preocupación. La mirada de su madre cruzó con la de su padre, y el aire se volvió pesadamente eléctrico. Una tormenta emocional florecía ante ellos y las respuestas comenzaban a asomarse, pero no había tiempo para discutir. Está aquí, necesita ayuda, Valeria respondió con un hilo de voz. Todo se volvía confuso, y Valeria se sintió perdida entre el amor por ambos, anhelando respuestas que aún no podían surgir. La tensión en el aire estaba tan cargada que podía cortarse con un cuchillo. Mientras los paramédicos se movían con eficiencia, el rostro de su madre se tornó sombrío. ¿Estás bien, Valeria? ¿Y tu papá? Su pregunta hizo que el peso del pasado se apretara de nuevo sobre los corazones de todos. Pero era demasiado pronto para abrir viejas heridas. En ese momento de caos, un secreto resonó en el aire, uno aún más profundo, que prometía alterar el destino de cada uno de ellos.
Valeria se preguntó, mientras miraba a sus padres, si podía haber un camino en este nuevo caos, uno que trajera consigo la verdad que todos temían enfrentar. La vida siempre tenía una forma de revelarse en los momentos más inesperados. ¿Cómo superarían esta prueba, y qué revelaciones los esperaban en esa reprimida tormenta familiar? Valeria se sintió como si el mundo girara a su alrededor. Todo lo que había vivido en aquel instante se había desvanecido, dejando solo una sombra de incertidumbre y emoción contenida. Los paramédicos trabajaban con profesionalismo, pero el rostro de su madre era un espejo de la tormenta interna que todos compartían. Y si no es suficiente, pensaba Valeria, mientras su corazón se llenaba de dudas, la mujer en el suelo ya no convulsionaba, pero el silencio en la multitud era abrumador. Valeria sintió la presión en su pecho aumentarse, como si la angustia acumulada fuera a estallar en cualquier momento. Miró a su padre, su expresión era un reflejo del miedo que también la mantenía despierta en las noches. Pero había algo diferente en él, un destello de determinación que no había visto en años. ¿Qué haríamos si supiéramos que esto fuera el último momento juntos?, se preguntó Valeria. La idea le apretó el corazón, y tuvo que contener la respiración. Mientras los paramédicos comenzaban a estabilizar a la mujer, su padre se acercó a Valeria y tomó su mano con firmeza. Esto es solo el comienzo, le dijo, su voz un susurro lleno de promesas. Las palabras tenían más peso del que ella jamás habría imaginado. Era como si, en ese caos, él finalmente reconociera el dolor que ambos habían estado tratando de evitar durante tanto tiempo. Su madre, al verlos unidos, empezó a calmarse. Valeria, vamos a salir de esta juntos, le aseguró, una chispa de esperanza iluminando sus ojos. La ansiedad del momento se tornó en unidad. Valeria no pudo evitar sonreír, sintiendo que era un hilo lo que los mantenía conectados en medio del tumulto. Las viejas heridas que habían tejido una distancia entre ellos parecían estar cerrándose un poco. Poco después, la ambulancia partió y la multitud comenzó a dispersarse. A pesar de todo, un eco de risa resonaba en la cabeza de Valeria. Ella lo sabía, había algo mágico en la tragedia que había vivido ese día. Quizás esto cambie todo, pensó, mientras se aferraba al brazo de su madre y miraba a su padre. ¿Podemos hacer esto de nuevo, solo nosotros tres?, preguntó Valeria, alejando la tristeza que había estado acechando. Las palabras eran como un puente hacia un futuro diferente. Sí, podemos, respondió su padre, su mano apretando la de ella con una fuerza renovada. El temor de la incertidumbre se había transformado en deseo, en anhelo por sanar lo que había quedado roto entre ellos. No nacieron solo para ser espectadores de sus propios sentimientos, sino para vivir, experimentar y aprender a amarse. Mientras caminaban juntos por la calle, la noche comenzaba a caer. Valeria sintió que una línea invisible los unía más que nunca. Justo cuando sintió que todo lo anterior se desvanecía, su madre habló, rompiendo el silencio que les rodeaba. Valeria, hay algo más que necesito decirte. El corazón de Valeria se detuvo un momento. ¿Qué será ahora?, se preguntó, sintiendo un nuevo temblor de ansiedad en su pecho. La revelación prometía más de lo que imaginaban, y en ese instante, la urgencia de entenderlo todo se adueñó de sus pensamientos. Lo que te voy a contar puede cambiarlo todo, dijo su madre, mirando directamente a los ojos de Valeria. Y así, en medio de la oscuridad, una nueva luz de revelación comenzó a brillar. ¿Qué secreto guardaba su madre que podría alterar el vínculo ya frágil que estaban construyendo? El silencio que siguió a las palabras de su madre fue tan pesado que parecía absorber la luz de la noche. Valeria sintió que sus latidos resonaban en sus oídos. ¿De qué se trata, mamá? La voz le salió entrecortada, temiendo cualquier respuesta que pudiera recibir. Su madre respiró hondo, como si se estuviera preparándose para hacer un salto al vacío. Hace tiempo, antes de que tú nacieras, había algo en mi vida que no he compartido contigo. Las palabras flotaron en el aire, llenas de un significado que Valeria apenas comenzaba a intuir. Luego, su madre continuó, tu padre y yo enfrentamos decisiones muy difíciles. Decisiones que nos llevaron a ocultarte parte de nuestra historia. La mirada de su madre se tornó distante, como si estuviera reviviendo aquellos momentos.
Te prometo que no fue fácil. Valeria sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Qué podría haber sido tan grave? ¿Por qué nunca me dijiste nada?, preguntó, su voz temblando. La respuesta de su madre llegó suave pero firme: pensé que te protegería. Pero lo cierto es que la carga del secreto se hizo más pesada para mí cada día. Mientras caminaban, Valeria se sumergía en sus pensamientos. La noche, antes reconfortante, comenzó a sentirse como un vasto desconocido. ¿Y si esto cambia todo lo que creo de nosotros? El miedo y la curiosidad se mezclaban, formando un torbellino de emociones. La expresión de su padre se tornó grave, como si también él estuviera enfrentando una tormenta interna. Lo que tu madre intenta decir es que somos humanos, Valeria. Cometemos errores. Su voz era un eco de sinceridad. Hemos estado tratando de curar las heridas, pero lo cierto es que empezamos por lo que era más fácil, nosotros. Valeria se dio cuenta de que el vínculo que creía fuerte estaba lleno de fisuras. ¿Qué más hay que no sé? Hay un amor en nuestra historia que no ha sido revelado, una verdad que no puedo seguir guardando. Tu existencia fue el mayor regalo, pero también una respuesta a un pasado que nunca enfrentamos, confesó su madre, sus ojos llenos de lágrimas. La confusión y el miedo se transformaron en una mezcla electrizante de anticipación y desasosiego. ¿Qué haré con esto?, preguntó Valeria, sintiendo que la carga aumentaba. Solo quiero que entiendas que aunque no he sido perfecta, Maya Mora siempre ha estado presente. La forma en que te criamos, como te amamos, eso no ha cambiado, agregó su madre con fervor. Valeria, sintiendo la verdad en sus palabras, quedó en silencio, asimilando todo. El amor, el dolor, la lucha. Todo estaba entrelazado. Siguió caminando, pero ahora con una sensación de ligero levantamiento en su pecho. Quizás esta sea la clave para abrir esas heridas, pensó. Entonces, antes de que llegaran a su casa, su madre soltó otra bomba: lo que he estado guardando, la decisión que tomamos, involucra a alguien más. Valeria paró en seco, con los ojos muy abiertos. ¿A alguien más? ¿De quién hablas? El aire se volvió espeso con la pregunta, y el mundo pareció detenerse a su alrededor. La revelación que su madre estaba a punto de hacer podría cambiar todo lo que creía sobre su familia, sobre sí misma. Y, en ese mismo instante, empezó a temer lo que podría descubrir. Es alguien que ha estado buscando una segunda oportunidad y está más cerca de lo que imaginas. El corazón de Valeria se hundió. ¿Quién podría ser? La sensación de que todo estaba por transformarse se apoderó de ella, y no pudo evitar preguntarse si estaba lista para enfrentar el eco del pasado. La noche seguía su curso mientras Valeria, Juan y su madre caminaban por el camino hacia su casa. El aire estaba impregnado de una mezcla de ansiedad y expectativas, y mientras las palabras de su madre aún daban vueltas en su mente, se sentía como si el suelo temblara bajo sus pies. ¿De quién hablas, mamá? Valeria preguntó con un murmullo casi inaudible, el corazón latiendo con fuerza. El silencio se alargó, y el rostro de su madre reflejaba una mezcla de dolor y resolución. Es un secreto, una historia que he guardado durante mucho tiempo, comenzó su madre, con la voz temblorosa. Este secreto puede cambiarlo todo para nosotros. No solo para ti y para mí, sino para tu padre también. Los ojos de Juan se agrandaron, su preocupación resonando en el silencio que los rodeaba. Valeria sintió que su estómago se encogía, la incertidumbre la envolvía como una tormenta oscura. ¿Por qué lo guardaste? ¿Qué es lo que no hemos sabido?, inquirió Valeria, su voz ahora más firme. La urgencia de la revelación se sentía en su pecho. Era el momento de enfrentar su historia. Antes de que nacieras, había un capítulo que no pudimos cerrar, y que he tratado de ocultar para protegerlos a ambos. Su madre se detuvo, como si cada palabra la costara. Valeria se miró en los ojos de Juan, buscando un rayo de comprensión. La atmósfera era densa, llena de preguntas no formuladas y temores ocultos. Fui cautiva de otros sueños, de decisiones hechas en la juventud, que nos llevaron a separarnos sin querer, continuó la madre con voz suave. La persona que estás buscando está en nuestro pasado y es tu hermano. El aire en los pulmones de Valeria pareció cortarse. ¿Un hermano? ¿Cómo es posible?, pensó, la incredulidad y la confusión chocando en su mente.
Tenía miedo de perderte al revelarte esto. Tu existencia ya era un milagro, y pensé que un secreto más podría destrozarnos. Pero es tiempo de que lo sepas. Hay un familiar que te busca, su madre admitió, su voz sostenida pero cada vez más firme. Yo, perdí la esperanza de que un día el pasado regresara. La revelación retumbó como un trueno en la cabeza de Valeria. Un hermano, un lazo que había estado oculto bajo capas de silencio. Y a la vez, entendía que un encuentro con él podría cambiar el sentido de su relación con Juan y su madre. ¿Dónde está? ¿Por qué no lo hemos conocido?, preguntó Valeria, sabiendo que este intercambio podía abrir puertas que ellos no estaban listos para cruzar. Lo hemos estado buscando. Él quería acercarse, pero no sabía si sería bienvenido. Sí, si quieres, podemos comunicarnos con él. Tú decides, explicó su madre, mientras el miedo a lo desconocido en sus ojos se entrelazaba con esperanza. La confusión se disipó lentamente, y en su lugar surgía una chispa de valentía. Me gustaría conocerlo, quiero entender, respondió Valeria, sintiendo que cada decisión que tomaba iba moldeando su futuro. Juan, quien había permanecido en silencio, dio un paso al frente. Valeria, yo estaré a tu lado en esto. Pasamos por tanto tiempo de dolor, y esta podría ser otra oportunidad para sanar como familia. Su sinceridad caló hondo, y aunque el pasado aún era espinoso, la luz se asomaba en su interior. Siempre has tenido ese deseo de comprender, agregó la madre, sintiendo que la brecha entre ellos comenzaba a desvanecerse. Una sonrisa genuina resplandeció en el rostro de Valeria, y entre todos se sentía que una conexión real comenzaba a florecer. Más adelante, en la tranquilidad de su hogar, Valeria respiró hondo mientras miraba a sus padres. Los tres, paralelamente marcando el comienzo de un nuevo capítulo. Es tiempo de enfrentar los fantasmas del pasado, pensó, sintiendo que empezaba a emerger un nuevo amor y aceptación. Cada paso hacia el futuro prometía claridad. La vida nunca había sido sencilla, pero Valeria sabía que, por primera vez, no estaba sola. Tenía un padre que deseaba sanar heridas, una madre que estaba lista para liberar secretos, y un hermano que estaba a la espera de reconectar un hilo familiar. Con cada decisión que tomaban, el destino parecía sonreírles. La noche se hizo más clara, y con un gesto entre ellos, juntando las manos, Valeria sintió que los miedos se desvanecían. Había una fuerza nueva en sus corazones, una fuerza que prometía enfrentar las tormentas que aún estaban por venir. Juntos, el vínculo se estaba formando, renovado, y, aunque quedaban caminos por recorrer, Valeria sabía que lo que estaban construyendo valía la pena. Finalmente, el amor y el perdón pueden florecer incluso en las circunstancias más oscuras. Ahora, acerca de ti, este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale a like ahora para alimentar el algoritmo y ayuda a otros a encontrar esta magia. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. El verdadero poder está en nuestras manos.